Bueno, para Matinal Nuestra Casa siempre ha sido muy importante relevar el trabajo de aquellos jóvenes que hoy día están de manera activa tratando de hacer cambios en el mundo, en nuestra sociedad, desde lo particular a lo general. Y es el caso de Ariadna Beneventi. Ella es directora de la ONG Intransigentes, donde se tratan materias de género, desde la región del Biobío, incluso ahora para el mundo entero en distintas instancias que ya vamos a conversar. ¿Cómo estás, Ariadna? Bien, y ustedes, muchísimo gusto. Gracias por venir. Gracias a ustedes igual por la invitación. Sí, estamos muy contentos y orgullosos también hoy día que las nuevas generaciones estén tan preocupadas y ocupadas de solucionar aquellos problemas que hemos dejado generaciones anteriores. Lamentablemente venimos de algunas generaciones que se han escuchado los niní, que no trabajan ni estudian, otros que la generación que no estoy ni ahí, pero hoy día vemos cómo esta nueva sociedad de jóvenes está empoderándose con temas medioambientales, con temas de ayudar a otros, voluntariado y en tu caso con temas de violencia de género. ¿Cómo marca tu vida también que decidiste hacer una ONG para ayudar a otras? Bueno, todo parte porque de muy pequeña fui testigo de muchos casos de violencia de género dentro de mi familia, de cercanos, amigos, en mi comunidad, etc. Y yo no me quería hacer ajena a lo que estaba ocurriendo. Para mí no era suficiente como mostrar o dar palabras de apoyo. Y ahí comencé alrededor de los 14, 15 años, que ya era periodo de pandemia, a ver los casos sobre violencia intrafamiliar, que en ese entonces todavía no se hablaba tanto de violencia en el pololeo o estaba más en los marcos legales la violencia intrafamiliar. Vi que debido a la pandemia habían aumentado considerablemente los casos, ya que era donde las parejas de verdad estaban conviviendo y no era como relación de 9 a 5 porque salían a trabajar y después se veían, sino que estaban las 24 horas juntos. Y me puse a pensar si había recibido alguna vez yo un taller sobre violencias y jamás lo había recibido en el colegio. Y me puse a pensar de nuevo, como de los talleres o charlas que he recibido, ¿cuáles a mí me han marcado más? De cualquier tipo de charla, y eran las que o traían juegos, o las que nos daban un dulce a cambio, o cosas así que para un adolescente, un joven, tienes que tener como algo tangible al momento, o algo que te despegue del celular. Y así, después se me vino como otro pensamiento a la cabeza y dije, ¿qué pasa si es una persona como yo, una persona joven, que da un taller? Porque se dan como estos espacios de mayor confianza, como cuando tu mamá te da un consejo y uno como que ya sí lo toma, pero si una persona de tu edad, un amigo, amiga, amigue, te da ese consejo, ese mismo consejo, a ti te hace todo el sentido del mundo, uno lo encuentra mucho más coherente. Y porque se abre un espacio de confianza, etc. Junté todos esos antecedentes y de a poquito fui armando como esta idea y ahí es como nace Intransigentes a la violencia de género. Transamos en todo el resto, pero hay que buscar una manera de no aceptarla porque es algo transgeneracional, es algo que viene de hace mucho tiempo, que ahora si bien hay otras maneras de que existe la violencia de género, está la violencia digital y la idea es promover una vida libre de violencia de jóvenes para jóvenes. Sí, y es súper interesante, Ariadna, escucharte hablar con tus 19 años, tener este nivel de conciencia, que es un poco lo que está pasando con la nueva generación, la conocida como generación Z. Yo ya me pierdo un poco en cuál vamos, pero lo cierto es que tienen una mirada muy crítica. Y el otro día escuchaba incluso desde el humor a un comediante millennial, es decir, en los 30. Decir, nosotros estamos al medio de dos generaciones que nos detestan. Los boomers que venían antes de nosotros y las nuevas generaciones, porque todavía nosotros tenemos algunos vestigios de ese tipo de humor, de ese tipo de manera de relacionarnos, de entender la sociedad, que ustedes, los más jóvenes, quieren dejar atrás. Y con justa razón, porque son maneras violentas, quizás no en lo físico, pero sí en lo verbal, por ejemplo. Son maneras que hoy día ustedes están tratando de cambiar. Para que nos cuentes un poco cómo ha sido también la recepción de Intransigentes, pero no por los de tu generación. ¿Qué te dicen tus familiares mayores, tus papás, tus cercanos? Porque esto también viene a evidenciar un poco, oye, lo que tú estás haciendo no está bien. Como tú me estás hablando no corresponde. Es bien diverso el tema de las reacciones,
Partiendo, bueno, por mi familia se constituye muy pequeña, mi mamá y mis hermanas son las personas más cercanas y siempre nos criamos de manera muy liberal, pensamiento muy abierto. Nacimos con conciencia de clase, de que mis problemas, si bien yo quizás los resolví, quizás la persona de al lado no los ha resolvido, o No, resuelto. Y entonces está como bien marcado el tema de la empatía y ponerse en el lugar de los demás. Si bien mi familia sí me ha aceptado, o ha aceptado lo que es el trabajo de la organización, ha costado de repente entregar a los apoderados, a los orientadores de los colegios, y a otras personas por un pensamiento bastante adultocéntrico que existe, que está plasmado como por tener quizás un grado académico o experiencia de muchos años. Piensan que uno no es capaz de poder dar un mensaje a otras personas. Entonces ahí uno tiene que esforzarse un poquito más en contarle así como, no, nuestro equipo está capacitado, hay psicólogos dentro de la organización, hay trabajadores sociales, están en entrenamiento constante, somos un complemento, no queremos pasar a llevar a nadie que como un docente o un psicólogo, nada, sino que nosotros queremos complementar lo que ya existe y hacer que esto sea como un espacio de confianza, charla de amigos, que sea de una manera mucho más llevadera, mucho más amena. Bueno, las generaciones sí van cambiando, obviamente, y lo que sí, de alguna manera, se le ha criticado un poco a esta nueva generación es ese concepto de intransigencia, finalmente. ¿Cómo lo quieres abordar tú más allá del nombre? Entendiendo que hay este cambio cultural que hacer para atrás, y hay jóvenes, sobre todo a través de las redes sociales, que son muy intransigentes, van al choque, pelean, con personas que de repente les cuesta generar este cambio de chip. Como dices tú, ¿cómo lo quieres abordar dentro de tu organización en esta forma de evangelizar, si se quiere, el concepto de la violencia de género sin violencia, directamente? Bueno, como decía en un principio, nosotros somos intransigentes, no transamos solo la violencia de género. En todo el resto, la organización se considera muy flexible. En su misión, en su visión, siempre va en constante cambio. Pero es cierto de que existe, y no solamente en las juventudes, como en la general, intransigencia. Sí, en general, sí. Existe, uno puede ver en las redes sociales, en las páginas de noticias y en los comentarios, es impresionante la manera en que la gente de repente no quiere cambiar su idea porque... y se comprende porque crecieron en un entorno donde sus pensamientos fueron muy cuadrados. Entonces, es un trabajo duro, un trabajo que requiere mucho tiempo. Paciencia para los otros. Paciencia, no sé de dónde he sacado tanta paciencia, porque yo no soy una persona paciente para nada. Pero es algo que requiere tiempo y que de a poco uno ve de que las personas se van abriendo más y más. Dicen, ya, pero intentémoslo. O ya, si pasa algo malo, es tu culpa. Pero al menos van aceptando poco a poco y eso es algo que se agradece. Claro. Pero la intransigencia a aceptar cosas claro. viene de distintas generaciones, es intergeneracional. Exactamente. De hecho, hay mucha resistencia a analizar las conductas que venimos arrastrando hace mucho tiempo y entender que muchas de ellas constituyen violencia. Claro, esa resistencia al cambio, y es bien paradójico lo que pasa porque algunos se tratan de, oye, tú generación de cristal, y es como, oye, pero yo te vengo a cambiar algo y tú no quieres cambiarlo. Claro. ¿Cuál es la generación de cristal realmente? Pasa mucho eso, pero más allá de aquello, el trabajo que ustedes están haciendo como ONG ha sido reconocido también por las autoridades a nivel local. Entiendo, desde la Delegación Presidencial del Biobío han invitado a intransigentes a participar en distintas instancias, incluso el Ministerio de la Mujer te invitó a la CEPAL para que nos cuentes tu experiencia exponiendo a otros jóvenes, pero también en una instancia internacional donde se discuten temas de economía, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, este año, o del 2023 al 2025, Chile preside la Conferencia de Estados de la Convención Belém do Pará. Siempre... o uno intenta como comunicarle a las personas, decirle como, ¿conoces esta convención? Y me dicen, no, yo tampoco la conocía. Y es una herramienta clave porque es el mecanismo principal, es la corte que te ampara en casos de violencia contra la mujer.
Y, ¿Que va por sobre los estados? Va por sobre, porque son 32 estados partes que se tienen que regir por la Convención de Belém do Pará. Se llama Belém do Pará porque se realizó en la ciudad de Belém, en el estado de Pará de Brasil, el año 1994. Y cada cierto tiempo van distintos países rotando su presidencia y van a las conferencias de estados donde los distintos países van negociando como nuevos cambios debido a las distintas cosas que van surgiendo durante el tiempo. Y como había dicho, a Chile del año 2023 a el 2025 le tocó presidir, y quien es presidente actualmente es la ministra Antonia Orellana. Se buscó una delegación chilena, que son personas parte de las organizaciones de la sociedad civil, y mandé mi postulación y quedé aceptada siendo la delegada más joven, con 19 años. Estaba muy feliz ahí de romper espacios adultocentristas. Claro. Y fue muy emocionante estar en la sede de las Naciones Unidas en Chile, bueno, que es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. ¿Y qué mensaje llevaste? Se dio la oportunidad de que uno pudiera intervenir en el primer día, y yo quise hablar sobre la educación no sexista, que ha estado bien dentro de la polémica en este último tiempo, que estuvo en la Ley Integral contra la Violencia, que se intentó llevar al Tribunal Constitucional para que no fuese parte de la ley. Afortunadamente el TC declaró inadmisible ese recurso de inconstitucionalidad y ahora es parte de la ley. Es muy importante la educación no sexista porque te va a criar o te va a educar a una vida libre de estereotipos, de que las niñas sí pueden usar el azul, desde pensamientos más básicos, a que los niños pueden jugar con Barbies, a que las mujeres sí merecen recibir un sueldo digno y igualitario al que reciben sus compañeros hombres que realizan exactamente el mismo trabajo. Y también la educación sexual integral, lo mencioné un poco a la ligera, pero es algo muy crucial, ya que con esas dos herramientas, la ESI, la educación sexual integral, con la educación no sexista, son las dos herramientas clave para poder erradicar la violencia de género, porque la educación al final lo es todo, y sin ella es muy difícil que avancemos en una vida libre de violencia. Ahora, Ariadna, ¿cómo se responde quizás a esa crítica que existe ante este tipo de leyes o de normativas que se intentan implementar en Chile, donde tenemos ahí a padres, cuidadores, tutores que dicen no, yo no quiero que se metan con mis hijos, yo no quiero que les hablen de sexualidad a mis hijos desde una perspectiva que yo no comparto? ¿Estos son realmente valores? ¿Esto pasa por una agenda valórica o esto pasa por una agenda que tiene que ver con la seguridad de los niños y niñas, la educación integral realmente de una persona que luego va a ser miembro de una sociedad? Sí, es complicado ver el tema de los valores de las personas, de los padres. Una vez conversando con una persona sobre como las materias emergentes en el país, hablábamos de la seguridad, tema que se habla todos los días, la delincuencia en las calles, los secuestros, etc. Y me decía como, ¿pero por qué estás hablando de violencia de género? Preocúpate de la seguridad. Y yo les dije, ¿y usted no cree que los secuestros o las violaciones grupales en las calles es un tema de seguridad pública? Y todo eso, de nuevo, va retrocediendo y tiene que ver con la educación. Pasa de que hay muchos niños o niñeces que se crían en entornos muy vulnerables, donde hay padres alcohólicos, abusadores, violentos, y no podemos caer a la educación que hay en casa, porque no sabemos, porque al final después en un futuro va a haber una repetición de conducta y el pequeño va a normalizar que se le tire el pelo a la compañera o al revés, que la compañera le tire el pelo al compañero. Y eso es súper clave, Ariadna, porque en el fondo tú lo que está graficando y estás respondiéndole a estas personas que dicen, esta educación valórica es mía, es de mi casa. Sí. Pero hay que entender que de la puerta para adentro hay realidades completamente distintas y hay realidades en las que efectivamente lo que se le inculca a los niños es que está bien pegarle a la mamá. Sí. Es que en una relación de pareja los golpes son admisibles, en que está bien criar con violencia, con abandono, con negligencia, y eso no lo podemos saber. No, es como eso, uno puede mostrar una cara a una familia, pero dentro de la puerta de la casa ocurren muchas cosas que uno jamás se va a imaginar. Y es lo mismo que un padre, madre se
niegue que el hijo reciba clases de historia o clases de cálculo. Claro, Al final estamos criando o se está tratando de educar a futuros ciudadanos. Y se tiene que abrir esos espacios de conversación, aunque sean incómodos, porque igual complementar, muchas veces los mismos jóvenes buscan, o cuando ya están entrando a la pubertad, a la adolescencia, sus propios recursos para poder aprender y no siempre son los mejores. Sí, claro. Lamentablemente uno ve estudiantes de 10, 11 años ya viendo pornografía y empiezan a normalizarlo. Y por eso que es necesaria la educación sexual integral, para que no se normalicen esas conductas violentas. Sin duda, y estaba pensando lo mismo, porque claro, o sea, si nos vamos a la generalidad, de esa puerta para adentro, como esa puerta para afuera, saben que 2 más 2 es 4, pero no saben todos detrás de esa puerta de que, claro, la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, no corresponde. Y ahí te pregunto, lo que significa hoy día esta relación con la sociedad, pero a propósito también con la política y estas agendas valóricas. Estamos a puertas de una nueva elección de alcaldes, de concejales, de consejeros, pronto vienen las presidenciales, estamos escuchando un nuevo candidato, un expresidente en Estados Unidos que dijo que si salía iba a derrogar todo lo que tenía que ver con avances en temas de género, en igualdades, y ahí es donde te pregunto a ti como joven, ¿qué pasa con la elección también de nuestros candidatos? Ya no, mujeres, no solamente el tema de seguridad está en que nos asalten en casa. Hoy día es terrible que las mujeres, todos nos sentimos vulnerados a la hora de salir, pero más o el doble o el triple las mujeres también, por el hecho de ser mujeres en las calles. ¿Qué importancia tiene a la hora de ejercer un voto preguntar estas cosas? Voy a alejar un poquito del tema de intransigentes porque siempre la he tratado de como mantener fuera de los... no apolítico, porque sí nos tenemos que meter en la política, en la creación de políticas públicas, claro, ayudar. De hecho, ayer me reuní con la directora nacional de Cernameg, que ahí ya me estaban pidiendo apoyo como para ver los programas que ellos ofrecen como desde una mirada más joven, pero sí de manera partidaria. Porque no centrarnos tanto como en esas cosas. No entiendo, sí. Pero en visión personal creo que se necesita mucho votar conscientemente. Porque al final estamos dejando en nuestras manos a quienes van a dirigir nuestro país, las leyes, aunque ahí es necesaria también la educación cívica, porque existen los 3 poderes del Estado, que mucha gente a veces le echa la culpa a quien preside, pero como que no está haciendo nada. Pero está el otro poder del Estado, que es el Congreso, o está el Poder Judicial. Exacto. Entonces ahí uno tiene que votar conscientemente a tus propios valores. Creo que ahí entran los valores. Tienes que votar por quien tú crees que va a ser mejor el trabajo, por tus convicciones y también con empatía. Porque la empatía lo es todo. Si bien mis privilegios pueden estar ya cubiertos, de la persona de al lado quizás no lo va a estar. Entonces igual falta un poquito de solidaridad a la hora de estos tipos de toma de decisiones. Y como tú dices, lamentablemente la violencia de género es algo transversal, Sí. es algo que se da en todos los contextos, en todas las esferas sociales que hoy día existen en nuestro país, y es lamentable verlo en el ámbito laboral, personal, en las familias. Es algo que no queremos que se siga repitiendo, y en eso yo creo que me sumo también a la intransigencia. Es bueno ser intransigente con la violencia de género. Total. Y es bueno que empecemos también a transar en quizás cambiar nuestras conductas aprendidas hace ya tantos años, y que hoy día tenemos que empezar a mirarlas y darnos cuenta que no es la forma en la que nos queremos relacionar. Ariadna, gracias por haber venido. Estamos súper contentos de conocer el trabajo que están haciendo desde la ONG Intransigentes. Hemos compartido también las redes sociales. Hay un Instagram que podemos seguir, que está apareciendo en pantalla, para conocer los pasos siguientes de esta ONG que está partiendo. Sí, muchísimas gracias por la invitación, y recalcar que nosotros hablamos violencia de género como tal, no solo violencia en las mujeres. Sí, claro. Está muy minimizado o muy invisibilizado, la violencia contra los hombres. Nosotros igual lo abarcamos. Para quienes nos dicen, no, sí también existe la violencia contra los hombres, lo sabemos. Violencia contra las disidencias sexogenéricas, personas trans, personas no binarias, nosotros todo lo abarcamos
y nuestro equipo siempre va en constante formación, aunque sean jóvenes, van en entrenamiento constante para poder llevar estas temáticas a la mesa. De hecho, con mayor razón, porque son jóvenes, se están formando constantemente. Es justamente por eso. Gracias, Ariadna. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, claro, es necesario erradicar la violencia de nuestra sociedad porque sin esa violencia vamos a hacer sociedades mucho más felices. La felicidad también está en